Hola a todos, hoy quiero que veamos cuáles son los métodos y las técnicas para trabajar con elementos que tienen una respuesta analógica y no digital como la mayoría de los trabajos que venimos haciendo. Hasta ahora nuestras variables de entrada venían determinadas ya sea por las respuestas de pulsadores o de sensores infrarrojos, ya sea del tipo barrera o del tipo reflectivos. En estos dos ejemplos la respuesta es digital y me voy a encontrar con un nivel bajo o un nivel alto con los cuales yo puedo brindar información a mi circuito digital, en este caso el Arduino. Pero ¿qué va a pasar cuando tenga que censar otro tipo de elementos como podría ser un LDR, un NTC o un PTC, que justamente tienen otro tipo de comportamiento? Me voy a encontrar con lo siguiente. Acá podemos comparar, vemos esta es la respuesta digital donde tengo este tipo de señal, donde hay un salto discreto del nivel bajo al nivel alto. ¿Qué quiero decir con esto? Que tengo una transición desde un potencial eléctrico hasta otro sin pasar por los estados intermedios. Cuando yo tengo un pulsador, por ejemplo, como este caso, voy a tener, cuando no lo acciono, un cero lógico a través del pull down, y cuando oprimo, ¿sí? ¿Qué va a pasar? La tensión inmediatamente va a pasar a valer más B, imaginemos que 5 volt, va a pasar a valer más B sin haber transitado los valores intermedios. Porque bueno, por la mecánica justamente de un pulsador, la mecánica interna, donde tengo dos contactos que se abren y se cierran. Por lo tanto, esa transición digo que es discreta, pasó de 0 a 5 volt sin transitar valores intermedios. Pero esto no me va a ocurrir siempre. Como dije antes, por ejemplo, veamos el comportamiento de lo que podría ser un elemento de respuesta analógica, y nos vamos a encontrar con este tipo de señal que tiene una variación continua. ¿Sí? No dije corriente continua ni tensión continua, digo variación continua, donde vemos que para ir de un punto a otro de la señal pasa por todos los valores intermedios, es decir, no tengo como aquí una vertical, ¿sí? Un segmento vertical. Entonces, si yo quiero utilizar este tipo de elementos conectándolo directamente a la entrada de un circuito integrado digital, me voy a encontrar con un problema, que sería el siguiente. Vamos a verlo acá. Sabemos que un circuito integrado digital, ya sea un microcontrolador o una compuerta, va a codificar su información en dos valores, ¿sí? En 0 y 1, nivel alto y nivel bajo. Pero eléctricamente, ¿a qué responden? Bueno, yo tengo en este gráfico, podemos ver que trazando lo que es la tensión de alimentación, que me puede cambiar según el tipo de familia lógica, pero voy a tener una tensión mínima de nivel alto. ¿Qué quiere decir? Que es el mínimo voltaje que mi circuito integrado lo va a considerar como un 1 lógico, como un nivel alto. ¿Cuánto es esto? Bueno, también depende de la tecnología de fabricación, pero por ejemplo, haciendo referencia a la línea CMOS, que es una de las que más utilizamos en lógica cableada, el mínimo valor de nivel alto es el 70% de la alimentación. Después tenemos el máximo valor, que va a ser considerado como nivel bajo, es decir, de ahí hacia abajo eso se va a considerar como un cero lógico. Sabemos que también la tecnología CMOS es el 30% de la alimentación, y eso me deja una banda de indeterminación o una banda prohibida, como se le dice a veces, porque cualquier valor de tensión que caiga en este nivel no puedo determinar cuál va a ser el comportamiento del integrado. Lo tomará como uno lógico, como cero, no lo puedo saber, no lo puedo determinar. El fabricante me dice, en ese rango no lo utilice. Por lo tanto, si yo tengo una señal, como vemos acá, a ver, como la que está marcada en verde, que va transitando del 0 al 1 y pasa por los valores que se consideran indeterminación, para el circuito integrado digital eso va a representar un problema, porque no va a poder comprender de qué se trata, y va a ser información errónea o información perdida de mi señal. Por lo tanto, ninguna señal analógica la puedo inyectar en una entrada digital directamente, porque el pasaje por la banda de indeterminación me va a producir una serie de errores que ni siquiera puedo prever. No puedo prever el comportamiento del integrado en esa zona. Entonces, ¿cómo se soluciona este inconveniente? Bueno, utilizando lo que llamamos un conversor analógico digital, que no es más que un circuito que me permite tener una entrada analógica y decodificarla en valores digitales que después pueden ser usados por cualquier circuito. No nos va a hacer falta armar un circuito externo, debido a que hace un tiempo ya las placas de desarrollo, los microcontroladores,
el Arduino mismo, tienen conversores analógicos digitales dentro de su arquitectura, dentro de su estructura de hardware, así que lo único que tengo que hacer es habilitarlos y utilizarlos. Pero bueno, primero vamos a charlar un poco de qué se trata esto de la conversión analógica a digital. Bueno, el conversor tiene una única entrada, ¿sí? Yo puedo tener más de un conversor, pero cada conversor tiene una entrada analógica y puedo tener n salidas digitales. Vamos a hacer un ejemplo, o yo voy a charlar un ejemplo donde tendría nada más que 3 salidas digitales para hacer una explicación sencilla y después vamos a hablar del caso puntual y particular del Arduino. Hay varias tecnologías de fabricación de conversores analógicos digitales. La más sencilla, la que uno siempre tiende a explicar primero, es la que llamamos el conversor en paralelo, que está armado con justamente amplificadores operacionales, como vemos aquí, funcionando como comparadores. Si bien el Arduino no trabaja de esta manera, de hecho tiene un conversor por aproximación sucesiva, lo voy a explicar de esta manera porque es mucho más sencillo de entender debido a que ya vienen trabajando ustedes con operacionales como comparadores. Entonces yo tengo una serie de comparadores, ¿sí?, que a medida que la tensión de entrada va aumentando, van cambiando el valor de sus salidas y como son salidas digitales van alternándose entre 0 y 1. ¿De qué manera? Bueno, al valor más bajo de tensión de entrada, que va a ser 0 volt, le asignan el valor más bajo que yo puedo tener en mis salidas digitales, que es todas en 0. En el ejemplo que dije, como voy a tener 3 salidas, es decir, tengo un conversor de 3 bits, voy a tener 0, 0, 0. Ahora, a medida que empieza a aumentar la tensión, va cambiando ese valor y me va a dar un máximo cuando llegue a mi máximo valor de tensión de entrada posible. El máximo valor de entrada de un conversor, bueno, está delimitado, en nuestro caso particular del Arduino, a la máxima tensión de alimentación a la que lo puedo someter, que es 5 volt. Pero en realidad no necesariamente siempre puede ser eso. Yo puedo cambiar el valor de la máxima tensión de referencia. Como vamos a ver aquí, vemos que el Arduino Nano tiene un pin, ¿sí?, que se llama AREF, porque justamente yo puedo ahí inyectar una tensión y pedirle al sistema que tome esa como máxima tensión de referencia. Generalmente nosotros no lo vamos a hacer y vamos a dejar que la máxima tensión de referencia sea la misma que la tensión de alimentación. Con lo que estoy alimentando el Arduino es mi máxima tensión de referencia, que va a ser 5 volt, al menos en teoría, porque a veces cuando trabajo justamente solamente alimentando con la controladora USB me voy a encontrar con que tengo un poquito menos. Pero bueno, efectos prácticos vamos a pensar que va a ser 5 volts siempre nuestra tensión máxima de referencia porque es la tensión de alimentación. Entonces, volviendo a la idea del conversor, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener el mínimo valor cuando tenga 0 volt y el máximo valor posible en esas salidas digitales cuando tenga el máximo valor de tensión, ¿sí?, que va a ser 5 volt. Es decir, que al 0 le va a asignar el valor 000 y a los 5 volt me va a dar el máximo valor en la salida que se puede expresar con 3 bits, que sería 111. El resto de las tensiones intermedias entre 0 y 5 van a ser proporcionales. ¿Qué quiero decir con esto? Que justamente lo que 5 es a 111, cualquier otra tensión de entrada será al resultado de las salidas digitales. Entonces, un concepto importante para tener en cuenta es que el conversor no me mide la tensión, no al menos en forma directa. No es que me da el resultado del valor de tensión. Fíjense que yo estoy hablando que tengo 5 volt de entrada y conversor que estamos idealizando ahora me da el valor 111 binario, que si lo paso a decimal es el 7, ¿sí? No me dice que tengo 5 volt, lo que me da por respuesta es el valor 7, 111. Ahora, yo tengo que hacer el análisis y pensar que, bueno, si tengo 3 bits, justamente 111 es el máximo valor que puede expresar y por eso se corresponde a 5. Ese es el análisis que tengo que hacer. Yo si tengo un conversor de 4 bits, el máximo valor va a ser 1111, F en hexadecimal o 15 en decimal, y yo voy a analizar y voy a pensar entonces en ese caso que 5 volts se corresponden a 15 de valor de conversión. Y así con todo, si tengo 8 bits, entonces justamente el máximo valor de salida van a ser 8 unos, FF en hexadecimal, o 255, es decir, en ese caso 5 volt corresponderá a
255. Siempre tengo que tener presente lo que vamos a llamar longitud del canal, que sería la cantidad de salidas que tiene mi conversor, para determinar el valor máximo. El mínimo siempre va a ser 0, el 0 volt siempre va a estar ligado al 0 de la salida, pero ojo que mi máximo valor de tensión se va a corresponder con el máximo valor que voy a tener con la longitud del canal, ¿sí? Entonces eso me va a cambiar según el tipo de circuito que yo esté utilizando, según el tipo de conversor, según la cantidad de salidas que tenga mi conversor, según la cantidad de bits que tenga el mismo. Entonces, volviendo al ejemplo de mis 3 salidas nada más, es decir, un conversor que tenga 3 bits, me voy a encontrar con que nada más voy a poder realizar esta cantidad de, no quiero usar la palabra mediciones, pero de muestreos. ¿Por qué? Porque entre 000 y 111 tengo, si cuento el 000, son 8 valores diferentes. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque tengo dos valores nada más, que son el 0 y el 1, para alternar en 3 posiciones. 2 al cubo son 8 combinaciones las que tengo, de 000 a 111. Entonces, no es que voy a medir la tensión, sino que puedo discriminar en todos esos rangos y nada más que en eso. Es decir, nada más puedo hacer estas muestras. Son 7 muestras, bueno, si quiero contar el 0 son 8, pero tengo estos 7 rangos, ¿sí? Donde yo puedo, insisto, no medir, sino dar muestras del valor de tensión de entrada. Y podemos decir, bueno, 7 muestras son pocas. Bueno, sí, porque estoy pensando en un conversor con una salida bastante reducida, ¿no? Un conversor a 3 bits, pero evidentemente entre más bits tenga mi conversor, más cantidad de muestreo voy a poder hacer. De hecho, el conversor del Arduino tiene un canal de 10 bits. Quiere decir que yo voy a poder realizar 2 a la décima, ¿sí? Muestreos posibles. 2 a la décima me da 1024. Contando el 0, eso implica que voy a tener un valor de 0 hasta 1023. Por lo tanto, voy a poder realizar esos 1023 muestreos diferentes de la señal de entrada. En nuestro caso particular, entonces, de la conversión a 10 bits, como les dije antes, mi tensión de entrada va a ser al valor de conversión lo que 5 es a 1023. Es decir, si yo tengo que mi tensión máxima es 2 a la n-1, aquí ya expresado en forma genérica, igual sabemos que mi tensión máxima acá va a ser siempre 5 volt, y si vamos a trabajar con el Arduino, o hablando del caso particular del Arduino, esto es 1023, siempre para nosotros va a ser 1023. La tensión que yo tenga en la entrada, ¿qué valor me va a dar en la salida? Bueno, resuelvo la proporción, ¿sí? Ese valor, por 2 a la n-1, es decir, por 1023, divido la tensión máxima, que es 5. ¿Verdad? Acá tenemos un ejemplo con 2 volts de tensión de entrada. El resultado de la conversión es un valor adimensional y siempre es un valor entero, ¿sí? El conversor analógico digital me da valores enteros, entonces por más que yo me encuentre acá con que me da parte fraccionaria, voy a tener que redondearlo. Bien, ¿qué pasa si yo no tengo ganas de estar realizando constantemente esta regla de 3 simple, esta proporcionalidad para hallar los resultados? Bueno, ahora les voy a dar una herramienta, les voy a comentar sobre una herramienta para poder obviar hacer el cálculo matemático. Pero primero vamos a ver un ejemplo práctico de cómo trabaja el conversor. Entonces, acá tengo un programa, ¿sí? Donde declaro una variable. La variable tiene que tener más de 10 bits, obviamente, porque si no, no voy a poder albergar el resultado. No puedo usar una variable de 8 bits porque voy a estar perdiendo parte del resultado de la conversión. La llamé pote porque lo que voy a hacer es conectar a una entrada analógica un potenciómetro. Y con eso voy a hacer variaciones de tensión. Entonces, declaro la variable, inicializo el puerto serie porque voy a mostrar los resultados en consola, y lo que hago es simplemente esto. La instrucción para poder leer una entrada analógica es esa que estoy resaltando ahí, analog read. Analog read y el número de la entrada. En el caso del Arduino tengo 8 canales analógicos para utilizar, 8 entradas analógicas marcadas desde A0 hasta A7. Puedo utilizar cualquiera, ¿sí? Lo único que tengo que hacer es marcarla acá. Puedo simplemente poner el número de la entrada analógica, no hace falta poner la letra A. Yo lo voy a hacer igual, ya que en las placas viene nomenclada de esa manera, entonces para que no haya confusiones, me gusta hacerlo así. Hago la lectura analógica, lo cargo en la variable pote, y lo que voy a hacer simplemente es tener
o dos serial print, ¿sí? Para mostrar la frase, el resultado de la conversión, y luego otro para mostrar el contenido de la variable. Entonces, voy a correr el programa mientras vamos a ver además qué es lo que ocurre acá en el protoboard y en el tester. Bueno, ahí lo tenemos conectado al circuito. Tengo un potenciómetro acá con el que puedo justamente variar el valor de la tensión que se va a inyectar al pin analógico 6. Tengo el tester que me está indicando, en este momento me marca 0 volt, y ahora voy a abrir la consola serial para que podamos ver los resultados de la conversión analógica a digital. ¿Sí? Bien, ahí lo tenemos. El resultado de conversión en este momento me dice 0. ¿Por qué? Porque tengo 0 volt de entrada. A medida que voy subiendo el valor de tensión, de repente me van apareciendo otros valores de conversión. Ahí tengo puntos de 16 volts, 160 milivolts, y me da un valor que oscila entre 33, 34, 36, llegó en un momento. ¿Sí? Yo voy subiendo el valor de tensión de entrada, girando el eje del potenciómetro, vemos cómo cambia el valor de tensión y cómo cambia el resultado de la conversión. Vemos ahí el máximo valor que puedo obtener, porque eso es con la tensión con la que estoy alimentando, 465, 66. Y el valor de conversión, ¿cuál es? Y el máximo, 1023. ¿Sí? Son esos 10 unos que tengo en la salida. El canal de 10 bits está todo en 1 marcando el máximo. Todos los valores que puedo ver sobre la consola son proporcionales a los valores de tensión. Insisto, no me da el valor de tensión. ¿Ven? Por ejemplo acá, ¿yo qué leo? Leo, a ver, 570 y algo, 570 y pico en promedio, y veo que tengo 2,62 volts. Bueno, ¿cómo hago la relación entre uno y otro? Bueno, tengo que resolver, como les dije antes, tengo que resolver la proporcionalidad o utilizar alguna herramienta que me permita hacer de forma fácil, de forma rápida, una conversión analógica digital para saber cuál es la correspondencia entre valores. ¿Sí? Como les dije, la verdad que el cálculo no es nada complejo, pero acto seguido les muestro la herramienta con la que van a poder obviarlos y obtener el resultado de las equivalencias de forma rápida. Bien, vamos a usar la aplicación que siempre les recomiendo, ¿sí? Que es el Electrodoc, y en la primera pestaña, casi abajo de todo, encontramos el conversor analógico digital. Entramos ahí y lo que tenemos que ajustar o setear en caso de que no aparezcan estas opciones es la resolución, ¿sí? Que la tenemos que tener a 10 bits, como vemos ahí, si no la cambiamos. Los valores de referencia, ¿ven? 0 volt y 5 ya están ajustados. Y una vez que ya tengo eso preestablecido, lo único que tengo que hacer es introducir en estos dos recuadros de abajo, mejor dicho, en uno de los recuadros de abajo, introducir ya sea el valor de tensión si quiero hallar el valor de conversión, o el valor de conversión si quiero hallar el valor de tensión. Vamos a hacer el ejemplo que habíamos visto hace un rato sobre el tester, que yo tengo, todavía está acá, 2.62 volt, 262, y sin que yo tenga que hacer ningún cálculo, me dice que el valor del conversor debería ser 536. No tuve que hacer ningún tipo de cálculo, el software se encargó por mí, y de esta manera puedo determinar los valores de tensión que se corresponden con los valores de conversión. Es decir, no sé, yo tengo el conversor y de repente veo que me está dando un valor de 800, recordemos son adimensionales. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que en ese caso tengo una tensión de aproximadamente, recuerden, son valores aproximados, de 3.9 volts, de casi 4 volts. Entonces, con esta herramienta, de forma muy sencilla, ustedes pueden determinar cuál es la tensión en función de un valor de conversión o cuál es la conversión en función de un valor de tensión, sin tener que hacer, insisto, ningún cálculo. Como se habrán dado cuenta, el uso del conversor es bastante sencillo, pero por demás de útil, porque nos va a permitir trabajar con elementos, como les dije antes, que tengan una salida del tipo analógico. No nos vamos a quedar solamente que podemos censar variables digitales. Nosotros lo vamos a usar bastante, sobre todo en lo que es para sensado de luz y en el caso de la persiana, para el sensor de agua. Bien, esto ha sido todo con respecto a conversores. Espero que se haya entendido y será hasta la próxima.